vamos a empezar directamente con la invitada de lujo que tenemos hoy, que es la doctora Iris Jiménez Pitre, que no solamente es doctora, sino que además tiene varios postdoctorados. Es una persona que la conozco desde hace mucho tiempo, que organizamos en conjunto con la Universidad de La Guajira, o hemos organizado 4 congresos ya, y habíamos organizado otro, pero la pandemia lo suspendió, que lo habíamos organizado también en Colombia. 3 en Colombia, 1 en San Juan, y vamos a hacer otro en Colombia, pero en otra localidad. Desgraciadamente no lo pudimos hacer por pandemia, lo suspendimos hasta este año, tampoco lo pudimos hacer este año. Ya vamos a ver si después de julio, agosto, septiembre, se puede liberar la cosa para que empecemos a hacer el próximo congreso en forma presencial. Bueno, yo la invité a la doctora Iris Jiménez Pitre, que está dentro del equipo de docentes especializados que nos van a conversar sobre aspectos tecnológicos que tienen que ver la educación y la virtualidad. Así que le voy a dar el paso directamente a ella. La presentación que he hecho es corta, ella tiene un currículum bien frondoso, pero lo que nos interesa muchísimo es que hoy nos converse sobre aquellos aspectos que ella es una experta, que es en el tema de empoderamiento digital. Así que, bueno, doctora, queda usted a cargo de la clase hasta que usted nos la entregue de nuevo. Así que adelante. Buenas tardes, pues a todas las personas que se encuentran conectadas en este momento. Pues sí le decía a Américo porque yo cuando me presento estoy bastante informal, pero con orgullo patrio, pues mi símbolo, mi escudo de Colombia, y les dije, vamos a ponernos todas las camisetas, por favor. Entonces, aquí estamos las personas indicadas pues para desarrollar esta actividad de hoy. Erika, ¿me indica si estoy compartiendo pantalla, por favor? Ahora sí. Sí, bueno. Ahora te dejo vos ahorita. Ok, bueno, muchas gracias, Erika y Américo. Primero, pues, saludos a todas esas personas que se encuentran conectadas en esta diplomatura de desarrollo de competencias digitales en docentes, organizadas por la Universidad de San Juan, junto a toda esa parte administrativa, pues el decano, mi amigo Rodolfo Blot, la directora de extensión, a este equipo maravilloso del Centro Tecnológico, Erika, Tito, y por supuesto, pues esta persona incansable, el ingeniero Américo Sirvente, pues que es mi colega, mi amigo e investigador colaborativo. Y quiero pues agradecerle a Dios y a todo este comité por hacerme esta invitación y hacerme el honor de ser parte de estos aportes a esta formación continuada y pertinente, que a pesar de los tiempos difíciles, tal cual como mencioné esta disertación, a pesar de esos tiempos difíciles que estamos viviendo, con este esfuerzo, con la perseverancia, pues se estructuraron y se hicieron posible este espacio virtual para desarrollar a través de esta capacitación, de estas competencias digitales y el aprestamiento de estas herramientas tecnológicas aplicadas a nuestra labor docente, pero impartiendo en cada uno de nosotros ese desafío, porque lo llamo empoderamiento digital del docente, un desafío para afrontar estas situaciones críticas. Entonces, ya Américo les dijo, pues les habla Iris Jiménez Pitre, soy docente investigadora de la Universidad de La Guajira, miembro activo del Grupo de Investigación BIEMAR y presidenta del Congreso Internacional de Educación, Tecnología y Ciencia que hacemos en convenio con la Universidad de San Juan, Argentina. En esta oportunidad, pues, disertaré este tema que creo que no va a llenar todas las expectativas o todos esos interrogantes, porque este confinamiento a nosotros a nivel mundial nos ha dejado esa cantidad de interrogantes y se ha hecho más visible esa brecha digital. Entonces, hoy vamos a tratar esa parte del desafío para afrontar esas situaciones críticas, esos interrogantes que se gestaron en mi casa de estudio, porque esto es un macroproyecto y hoy pues se hablará un poquito de esa parte de ese macroproyecto y entonces se inicia esta disertación haciendo una referencia en cuanto a la pandemia. Pues estamos viviendo un momento histórico en el cual todos, absolutamente todos, somos protagonistas, ya que estamos sumergidos en un mundo que gira de manera diferente. Eso de la pandemia, compañeros, colegas, estudiantes que están presentes en esta capacitación, eso de la pandemia, pues solo llegó.
Y hoy quedamos en una línea de tiempo que estamos en el antes, en el ahora y en el después de la pandemia, que nos obliga a repensar la forma en la que nosotros veníamos haciendo pues las cosas, la forma como veníamos nosotros presentando pues esas herramientas y todas estas ayudas para el desempeño de nuestra labor docente. Entonces, en consecuencia, y según las medidas tomadas por los sistemas educativos ante esta pandemia, pues se hace necesario mirar los datos que según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, a través de la pandemia del COVID-19, ellos lo que dicen es que se provocó una crisis sin precedente en todos los ámbitos y en la esfera de la educación. Esta emergencia dio lugar a un cierre masivo de las actividades presenciales en todas las instituciones educativas en más de 190 países, con el fin de evitar la propagación de este virus y, por supuesto, mitigar su impacto. En este estudio, la UNESCO dice que a mediados del año, de mediados de mayo del año de 2020, más de 1.200 millones de estudiantes de los niveles de enseñanza dejaron de dar clases presenciales en las escuelas. Y adivinen, entonces, más de 1.600 millones eran estudiantes de América y Latina y el Caribe. Quiere decir, nuestros estudiantes, nuestra comunidad educativa. Entonces, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha planteado que incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social en la región se venía deteriorando debido al aumento de los índices de pobreza e incluso mencionan una pobreza extrema. Entonces, la persistencia de estas desigualdades y un creciente descontento social cada vez se hizo más evidente. En este contexto, pues las crisis tendrán unos importantes efectos negativos y en los distintos sectores sociales, incluido particularmente el sector de la salud, el sector de la educación, así como también se ve influenciado por esta crisis la parte del empleo y la evolución de la pobreza, y todo esto lo afirma entonces la CEPAL en el año 2020. Por su parte, cuando se hace la investigación sobre lo que piensa la Oficina Regional de la Educación de América Latina y el Caribe, la OREAL, más lo que piensa la UNESCO, más la CEPAL, entonces esto tiene como un objetivo visibilizar la diversidad de las consecuencias que se han implementado en los 33 países de América Latina y el Caribe, porque le dije que hemos estado afectados a nivel de América Latina también. Entonces, durante la pandemia de este COVID-19 se tendrán sobre las comunidades educativas y se verán a corto, a mediano y a largo plazo. Y por ello, entonces, hay que plantear las principales recomendaciones para que se sobrellevara todo este impacto de la mejor manera posible, proyectando, pues, estas oportunidades para el aprendizaje y la innovación en la educación post-pandemia, teniendo en cuenta nosotros que la educación ocupa el centro mismo de la visión de la UNESCO con su lema: la educación transforma vidas. Ese lema grandísimo. La educación transforma vida. Y por ello es considerado un derecho humano para todos a lo largo de la vida, y que a su vez entonces va a generar esa instrucción que debe ir acompañada de esa calidad de la educación. Entonces, la UNESCO viene siendo la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un mandato para abarcar todos los aspectos en cuanto a la línea de educación. De hecho, a ellos se les confió la coordinación de la Agenda de Educación Mundial 2030 en el marco del Objetivo del Desarrollo Sostenible número 4, que apunta a la hoja de ruta de la consecución de un objetivo dentro del marco de acción de la educación 2030. Entonces, en ese orden de idea, por su parte, entonces viene la UNESCO y lo que dice es: oiga, comunidad educativa, nosotros hemos identificado unas brechas, unas grandes brechas, ni siquiera hablan de unas brechas, sino unas grandes brechas en los resultados educativos que se relacionan con la desigualdad. En el ámbito educativo, gran parte de estas medidas que los países vienen adoptando ante esta crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en los niveles, lo que ha dado origen a 3 campos de acción principal.
Y es lo que nosotros estamos viviendo desde que inició la pandemia el año pasado. Entonces, lo primero fue el despliegue de las modalidades de aprendizajes a distancia mediante la utilización de una diversidad de formatos y de una cantidad de plataformas. Y lo más importante aquí, que a nosotros nos tocó enfrentarnos a este desafío con o sin uso de la tecnología. En aparte, pues hago referencia sobre todo porque yo me encuentro en la parte norte de mi país, Colombia, y tenemos la incidencia de comunidades guayú, los cuales pues acceden a esta educación, pero no hay una desigualdad tecnológica, no tienen entonces toda la tecnología necesaria para ellos entonces poder estar dentro de esa inclusión tecnológica. Más bien se presenta ese apartheid tecnológico. Entonces, así como está mi zona, sé que hay muchas otras zonas más a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial, porque entonces esto lo que he hecho es más evidente esta brecha digital. En segunda instancia está el apoyo de la movilización del personal y las comunidades educativas. Y en última instancia está la atención a la salud y al bienestar integral de los estudiantes y por ende también de los docentes y de toda la comunidad educativa en general. Cuando se hace entonces todo esto, nosotros lo que podemos observar es un sistema de alerta. Ese sistema de alerta a nivel mundial se ha encendido sobre el crecimiento de esas brechas existentes productos de la pandemia, tanto en términos de acceso como de equidad y de calidad también. Aquí también se encaja la parte de la calidad de la educación. Esta situación que afecta especialmente ¿a quién? A las clases más vulnerables. Entonces, la interrupción de este ciclo escolar, porque nos tocó cerrar todo, la pandemia lo que hizo fue que las políticas públicas en cada uno de los países las recomendaciones fueron confinamiento 100%, entonces tocó hacer la interrupción de ese ciclo escolar que ha significado una oportunidad en materia de adaptación, de innovación de los sistemas de enseñanza. Pues no podíamos nosotros estar de brazos cruzados porque las exigencias según estas políticas públicas en todo el mundo, porque no es únicamente en Colombia, en Argentina, en Panamá, sino en todo el mundo fue, vamos a seguir todo este sistema de enseñanza, pero vamos a apropiarnos o a tomarnos de la mano de esas tecnologías, lo que puede significar enormes avances, pero que también puede implicar una acentuación de las brechas educativas persistentes en la región entre los estudiantes de esas situaciones más vulnerables, que ya mencioné el caso de la Guajira, Colombia, y aquellos que son más aventajados en cuanto a los resultados de aprendizaje y otros indicadores educativos como la progresión en la pandemia en la escuela. Por su parte, nuevamente la CEPAL lo que dice es que resalta que la contracción de la economía, de la actividad económica que se proyecta para la región y llamar a poner urgente la atención a esa necesidad para que se pueda salvaguardar el financiamiento como una prioridad fundamental para proteger los sistemas educativos nacionales de la exacerbación que hay en cuanto a las desigualdades en el acceso a la educación y a la crisis de este aprendizaje. Entonces, este horizonte se hace aún más apremiante, puesto que de acuerdo con las cifras de la UNESCO respecto a los 25 países de la región, de no ser por la pandemia, el gasto hubiese aumentado en un 3% del 2019 al 2020. Y dada esta contracción económica, entonces la cantidad de recursos disponibles para la educación disminuyó un 9% tan solo en el año 2020, como consecuencias reales del presupuesto que podían observarse en este año durante el 2021. Entonces, es como un llamado, esto aquí lo hago como un paréntesis para un llamado para que se pueda desplegar la urgencia y que ellos puedan calcular, pues Iris Jiménez como docente investigadora y todos los investigadores que en estos momentos estemos preocupados por esa desigualdad digital, entonces llamemos a los gobiernos a que calculen esos costos de sistemas educativos nacionales para priorizar el gasto y así como de esta manera se pueda garantizar la protección de la educación como el derecho humano fundamental y aprovechar el potencial transformador de la educación, potencializando las tecnologías de la información y la comunicación
Y no solo entonces para construir esos sistemas resilientes. Aquí teníamos a nuestra colega Abigail que hablaba de la parte de la resiliencia. Entonces esto está de manera intrínseca y está de manera colectiva. Entonces en estos momentos la idea es que se pueda contribuir a la recuperación social y este estudio entonces llama a atender especialmente el riesgo de abandono escolar de los grupos más vulnerables a los efectos de la pandemia y de la consecuencia de crisis sanitaria, social, económica, etcétera. Entonces, esta pandemia ha puesto en evidencia la deuda en la inclusión social y señala que la desigualdad en el acceso de oportunidades educativas por la vía digital aumenta las brechas persistentes en materia de acceso a la información. De ahí nosotros entonces vemos que nos ha tocado a los docentes enfrentar ese desafío para nosotros poder entonces estar en este mundo que está girando de manera diferente. ¿Por qué gira de manera diferente? Porque se debe hacer entonces una recontextualización o una manera de, tenemos que repensar la manera como nosotros veníamos haciendo las cosas. Entonces, en ese concepto de esa transformación o de ese empoderamiento digital en la educación, en la actualidad nosotros estamos en estos momentos en un mundo que está hiperconectados, obligados ¿por quién? Por el confinamiento a nivel global que no nos permite estar nosotros así físicamente en cada una de nuestros centros educativos, universidades, colegios, instituciones educativas. Solo nos queda entonces analizar este cambio, que todo este desafío que estamos enfrentando en este escenario educativo que nosotros no elegimos, ¿sí? Sino que solo nos tocó vivirlo para dar respuestas a esas necesidades mundiales y poder nosotros continuar con los procesos empresariales, gubernamentales, sociales, pero sobre todo en la parte de la salud y muy intrínsecamente en la parte de la educación, que es donde se ha marcado y es la razón de ser entonces de estos encuentros que nosotros estamos teniendo para el desarrollo de estas competencias digitales a través de esta diplomatura. Entonces nosotros tenemos la necesidad de aprender nuevas maneras de enseñar. La innovación de la educación es algo que ya se venía implementando de manera aislada, de manera paulatina, pero de la noche a la mañana en simultáneo simplemente nos tuvimos que tomar de la mano y lanzarnos al vacío, lanzarnos a esa brecha digital. Era la única forma, escúchenme por favor, era la única forma de continuar adelante. Nos estamos ayudando los unos a los otros con muchos esfuerzos y estamos obligados por esta emergencia, pues los docentes estamos rediseñando nuestras clases, sobre todo cuando estamos haciendo uso de esta virtualidad. Y pues en el recorrido de esta diplomatura hemos visto cómo nuestros colegas, nuestros amigos nos están diciendo, oiga, yo desde acá, desde mi casa de estudio, desde mi centro educativo, desde mi colegio, estoy utilizando esta herramienta, vamos a dársela a conocer porque para mí ha sido muy útil. Entonces, en estos procesos nosotros estamos explorando e implementando nuevas maneras de enseñar y de hacer las cosas. En realidad, pues muchas herramientas tecnológicas y demás ya existían. Pero la urgencia que nosotros tenemos en este momento de usarla nos ha hecho entonces apropiarnos, empoderarnos de todas estas herramientas. Tenemos videos, tutoriales, plataformas, lo de las redes sociales que siempre le hemos utilizado, por ahora le estamos sacando el mayor de los provechos, sí, para nosotros poder entonces estar acordes a las exigencias de las situaciones críticas que estamos viviendo en la actualidad. Además, le damos más uso a nuestro correo electrónico y todo esto es necesario para poder dar respuesta y continuar nosotros entonces con todos estos procesos académicos que nos competen con nuestra labor docente. Bueno, por su parte, yo les tengo una buena noticia aquí, porque la buena noticia es que me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Pero en última lo hice y lo aprendí. Entonces, por favor, quiero que ustedes acuñen esta parte. Me lo contaron y simplemente lo olvidé. Lo vi, y lo entendí. Así es que se utiliza ese software. Así es que se utiliza esa app en el celular. Con esta herramienta puedo hacer video.
pero simplemente lo vi y lo entendí. Pero en última, nosotros como docentes lo estamos haciendo y lo aprendemos y lo estamos, entonces, nos estamos empoderando de esas herramientas. Esta es la experiencia del uso de las TIC, ya que cada vez que las usamos pasan a ser parte yo le llamo de esa caja de herramientas, así como tenemos esa caja de herramientas en nuestras casas con las pinzas, los tornillos. Entonces nosotros como docentes también tenemos esa caja de herramientas donde tenemos todas esos software, todos esos tutoriales que nos van a hacer la vida más fácil y nuestro quehacer pedagógico va a ser mucho más productivo y optimizaremos más ese proceso de aprendizaje con la utilización de esta herramienta. No solo los estudiantes, nosotros los docentes, no únicamente los de básica, sino a nivel general, porque esto está básica, secundaria, nivel universitario y por supuesto posgrado también. Todos estamos obligados a aprender en este sentido con H todas esas herramientas tecnológicas para poder continuar con este proceso. Entonces, a nivel mundial, este confinamiento nos obligó en general a continuar con los procesos de manera virtual, haciendo uso de estas herramientas tecnológicas. Por su parte, entonces, las necesidades de las TIC en la educación, yo hice una clasificación acá, pues hay muchísimas, pero es necesario que las TIC sean un factor importante en la educación, pues con la globalización es importante que todos utilicen los recursos tecnológicos para comprar, para realizar transacciones comerciales, transacciones gubernamentales, bancarias, pero en el aprendizaje se deben empezar desde pequeños y no desde pequeños pasos y no solo en la parte de la educación virtual, sino también en la parte de la educación presencial, que se deben incluir herramientas tecnológicas y de comunicaciones como complemento para todo este proceso de aprendizaje. Entonces, es importante resaltar que no solo sea por lo de la época de la pandemia, compañeros. Ahí le decía, colega, que tenemos que repensar, hacer una reingeniería, y no solo porque estamos en esta época de pandemia, sino que de ahora en adelante, que se implementen todas esas herramientas tecnológicas para complementar la educación que nosotros estamos impartiendo. Son muchos los avances y esas herramientas tecnológicas que se pueden utilizar en la educación y que, aparte de facilitar las herramientas y todas las tareas, ayuda a que se pueda trabajar en equipo, compartiendo documentos y permitiendo una comunicación directa con los profesores y los compañeros para todo este sistema educativo. Entonces, yo hice esta clasificación, pero hay muchísimas más. Sé que aquí hay una cantidad de expertos, pero encontramos entonces las herramientas. En la primera sección están las herramientas para la comunicación y el aprendizaje. Luego las clasifico como herramientas para compartir archivos. En tercera instancia, herramientas educativas para hacer trabajos. Y por último, unas herramientas tecnológicas emergentes. Y por ahí traje una ñapita, pues no sé si en Argentina es compro uno, pago uno y llevo dos. Entonces, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que se pueden utilizar en la educación, en esta educación virtual y a distancia, estas herramientas nos permiten interactuar con otras personas y formar grupos con propósitos de intercambiar información de manera simultánea y sobre todo en tiempo real. Podemos enviar nosotros mensajes, realizar trabajos en forma colaborativa. Entonces allí hay unas listas que vuelvo y digo, como nosotros en estos momentos estamos explorando, y si hacemos un foro donde cada quien muestre cuál herramienta exploró y cuál herramienta entonces apropió o metió dentro de su caja de herramientas, estoy seguro que Américo y aquí todo el equipo del Centro Tecnológico pasaría todo el semestre y no terminaríamos nosotros entonces de socializar toda esa gama de herramientas que hay allí. Yo aquí traje la parte del blogger, que sirve para la creación de los blogs, y es muy fácil para utilizar. El Google Ads for Education, el Hangouts, que nos sirve para esos grupos o esos chats o esas videollamadas con grupos pequeños. El Market, que permite crear grupos y proyectos, MindMeister o el Office 365. El Padlet, no Postlet, que es en el que tenemos que entregar el proyecto final. Aquí es Padlet, con el que se puede crear pues los murales virtuales en forma colaborativa y se puede incluir multimedia y vínculos, y además se puede incluir también documentos, el storyboard, como se puede hacer lluvias de ideas.
En fin, el VozPod, que sirve para realizar foros con voz, el Zoho, que son aplicaciones de ofimáticas para usos en la web, en la cual se pueden crear, compartir y almacenar archivos. Y en fin, hay una cantidad de herramientas que vuelvo y digo, pues de pronto yo en mi clasificación vi como pertinente mostrarles esa, pero estoy seguro y pues en la experiencia que hemos tenido en el desarrollo de esta diplomatura hemos visto que hay muchísimas herramientas, cada quien pues las va colocando en su caja de herramientas según las necesidades. Entonces, en segunda instancia, en esta clasificación, pues me permití colocar las herramientas educativas para compartir y hacer trabajo. Pues actualmente nosotros, lo que tenemos es una cantidad de información, la cual crece a pasos agigantados, pues cada vez más tenemos más información y tenemos el concepto de la nube, que para comenzar a entender o usar pues todas estas herramientas, nosotros tenemos que mirar el concepto que se puede definir como la entrega de un modo de transmisión o de almacenamiento de ese servicio y de datos. Bueno, en pocas palabras se utiliza como para describir una red de servicios, cada uno con una función específica. Es por eso que a través de la nube se pueden compartir, guardar archivos o datos que se deseen guardar. Entonces, entre estas herramientas, pues, que permiten compartir estos archivos, pues hay unas clasificaciones, hay muchas, pero pues me permito indicarles pues la de Dropbox, que puede realizar almacenamiento en línea, la de OneDrive, la de Google Drive, la de WeTransfer, que es muy apropiado, pues yo lo utilizo mucho para enviar documentos de gran tamaño, hasta 2 gigabytes, y muchas veces pues te aumentan también la parte de la capacidad de almacenamiento, el mega, una cantidad, pues. En realidad son muchísimos, el Mimax, ahí está. Entonces, en la otra clasificación nosotros tenemos las herramientas educativas para nosotros compartir y a la vez poder hacer los trabajos en esa clasificación. Nosotros entonces, por lo menos pues aquí se hizo la clasificación de las herramientas educativas. Al realizar pues nosotros todos estos trabajos en grupo, es necesario que los actores que se comunican entre sí, que realizan estas tareas como compartir, editar documentos, sobre todo editar esos documentos, o establecer y organizar tareas en cada miembros de ese grupo colaborativo, son algunas de las funciones que más se destacan en estos procesos gracias a estas herramientas colaborativas. Entonces, en esa clasificación me permití colocarle el Arcademy, el Google Ads, el Canva, el Calameo, el Sematool es divino, pues me permite hacer todas esas cuestiones de mapas conceptuales de manera fácil. Tenemos el Constructor 2.0, DraftSpace, Education 2.0, que viene siendo un blog con material educativo, unidades didácticas y recursos para la parte de la educación infantil, educación primaria y educación secundaria. Entonces sé que aquí están todos los niveles, por eso busqué pues esta gama de clasificación. El EducaPlay, que se pueden crear archivos interactivos de manera sencilla. El Geograma, que crea y busca la descarga de ejercicios interactivos para la parte de matemáticas y una cantidad de herramientas más. Entonces, en esa misma clasificación, nosotros acá ubicamos unas herramientas tecnológicas emergentes, pero que estas han entrado en bastante controversia porque generan una cantidad de discusiones que aún no están definidas. Entonces está en la parte del blockchain, analytics, la big data, sistemas de inteligencia artificial y sobre todo lo que estamos viviendo en la actualidad, lo de las redes 5.G. Entonces, aquí yo coloqué, que me encantó esta lámina porque dice nuestras herramientas tecnológicas aliadas para los procesos de la educación en tiempos de COVID. Entonces, me encanta poderles decir, pues tenemos los recursos móviles, que creo que ya nuestros celulares en estos momentos, pues, hacen parte también de nuestra caja de herramientas, porque
ya no son de uso personal, son más de uso educativo. Entonces, a través de nuestros recursos móviles, el WhatsApp viene siendo parte indispensable para nosotros estar conectados con nuestros estudiantes, padres de familia, la parte administrativa, poder hacer entonces nuestras funciones de videollamadas. Si no tenemos el computador a la mano, pues podemos utilizar pues todos estos dispositivos, tablets, todo lo que tenga pantalla para nosotros entonces poder continuar con estos procesos. Las plataformas virtuales, el uso de herramientas, bueno, en las plataformas virtuales yo creo que cada una de las universidades y nuestras casas de estudios y cada uno de los centros de instituciones educativas pues definieron cuáles eran las que iban a utilizar. Entonces, en el uso de herramientas, tenemos nosotros para videoconferencia, la parte de Meet, la parte de Zoom, Jitsi, Teams y una cantidad de herramientas más. Las herramientas de G Suite, las de Classroom, que por lo menos acá en la Universidad de La Guajira, pues nosotros nos casamos o apropiamos la plataforma porque la vimos muy versátil, muy fácil, y pues se podían hacer una cantidad de haber todo el seguimiento, los formularios en línea que nos hacen la vida mucho más fácil. Yo digo que continúen en la virtualidad porque, bueno, estas personas que nosotros amamos esta parte de la tecnología, pues yo siento que era necesario pues que se diera este salto. E infortunadamente pues se está dando en medio de esta pandemia, pero sí teníamos una deuda nosotros mismos con la sociedad de dar ese salto y salir de esa brecha digital y comenzar a repensar entonces la forma como nosotros venimos haciendo las cosas. Entonces, y por último, lo de las redes sociales que han sido nuestra gran aliada también en estos procesos de formación a través de la virtualidad. Entonces, muchas gracias, Américo. Hasta aquí mi intervención. Bueno, gracias, Iris. Muy amable, como siempre. Que claro, repite eso de que si me lo cuentan, me olvido. A ver, repite eso porque eso lo vamos a poner en el Padlet. Te cuento que ya estamos compartiendo un Padlet que enseguida lo vemos. Me encantó. Mira, a ver, simplemente, me lo contaron. Sí, ay, Américo, mira que está esta herramienta que está espectacular. Sí, te lo conté, pero lo olvidaste. Américo, ven, claro. mira esta herramienta, cómo se maneja esto, lo otro. Entonces, me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí, pero llega Américo y se pone a explorar, a navegar en esa herramienta. ¿Cómo lo hizo? Lo aprendió. Entonces, esa herramienta ya va a ser parte de esa caja de herramientas. Entonces, por eso los invito a que acuñen esto. Me lo contaron y lo olvidé. Lo vi y lo entendí, pero lo hice y lo aprendí. Entonces, ahora hace parte de mi herramienta en mi quehacer pedagógico. Bueno, a ver si los colegas alumnos que están en este momento lo han entendido y lo colocan en el Padlet. Erika, si puedes comparte el Padlet ahí en mayor para yo irlo recorriendo para que veamos todo lo que ha escrito la gente. Te muestro, Iris, lo he puesto al vínculo en el YouTube. Ahí está compartido. Ahí está, estoy navegándolo, no sé si lo alcanzan a ver. Está bien, a ver si alguien escribió. No lo escribió, quiero que alguien lo escriba. Alguien escriba esto. Rosana dice, a los niños se les debe enseñar a pensar, no en qué pensar. Sí, bueno, hay un proverbio chino por aquí que alguien dijo proverbio chino nada más, no lo puso. Otro, qué lindo panorama nos presenta Iris, el empoderamiento docente un anónimo. Es un concepto revolucionario. Recursos móviles muy útiles ahora, excelente. Debemos capacitarnos para exigir al ministerio que se garantice el acceso a los estudiantes y así, excelente clase del día de hoy. Esa parte, Américo, sí, a ver. Pues ahí hablaba de la parte de las políticas públicas y somos nosotros los docentes, los investigadores. Recuerden que yo decía, esta una parte, hablemos de Producto Interno Bruto que invierte pues cada país en estas cuestiones de ciencia, tecnología e innovación. Pero somos nosotros los que tenemos que comenzar a exigir, no quedarnos en esa zona de confort, porque se ha hecho más evidente con estas situaciones críticas que estamos viviendo, con estas pandemias, se ha hecho más evidente esa brecha digital, esa desigualdad digital. Entonces,
las instituciones educativas, si son privadas, públicas, como sea, deben de tocar las puertas a nivel gubernamental, ¿sí? A donde nuestros dirigentes, que es donde está la parte de financiación, y debemos nosotros exigir que se hagan inversiones en este tipo de capacitaciones, porque si nosotros estamos capacitados, ahí dentro de mi conferencia les dije, vamos a tener una educación de calidad aunado, obviamente, porque no podemos ser soñadores únicamente con eso, aunado a que necesitamos unas infraestructuras tecnológicas para nosotros entonces poder implementar toda esta gama de tecnologías de la información y comunicación para hacer una educación de calidad. Gracias. Muy bien, ahí está colocando Fiorella, Rosana y un anónimo el dicho que vos dices. Esto tiene que ver con la teoría de Delors, que es el aprender a hacer o el aprender haciendo, que es justamente la filosofía de esta diplomatura, de hacer cosas. Y creo que está funcionando porque digamos, todo este abanico que les he traído de voces de distintos lugares y de distintas experiencias sirve para ver que hay muchísimo más de lo que nosotros podemos enseñar en una diplomatura. Lo que hemos mostrado, lo que hemos logrado nosotros mostrar es apenas un pequeño grano de arroz o un pequeño grano de arena en una gran playa en donde hay muchísimo contenido para que nosotros empecemos a trabajar con un gran énfasis puesto en la búsqueda y en la investigación de nuevas y más herramientas para poder favorecer a lo que son nuestros estudiantes. Indudablemente la pandemia ha llegado, mejor dicho, la tecnología ha llegado producto de la pandemia y yo creo que se va a quedar. Por lo tanto, en la medida en que cada uno apropie más herramientas, es muy posible que hagamos la transformación. Pero como no solamente estamos enseñando, sino que además queremos trabajar con los alumnos en nuevas metodologías, no seguir el viejo esquema de enseñanza de tipo militar en donde todos los alumnitos están formados uno a continuación de otro, la idea es ir más hacia este tipo de actividades en donde aprendemos entre todos. El ejemplo que tenemos con el uso de la plataforma de Telegram, en donde en Telegram, días pasados, cuando me metí a Telegram, habían más de 80 mensajes en donde había gente que había estado opinando ahí. Entonces me puse a ver desde el principio, porque tiene la ventaja Telegram de que no se va al final, sino que se queda en el último que uno vio, y empecé a repasar. Y había alguien que había tenido una inquietud y hubo otro que le contestó y hubo otro que ayudó y otro que le puso una captura de pantalla. Y cuando quisimos y seguimos recorriendo la dificultad que había tenido uno de los colegas estudiantes, había sido resuelto por el trabajo colaborativo, que eso hacia eso era lo que queremos y lo que tendemos a hacer. Si somos capaces de hacer esto y después lo logramos hacer en nuestras aulas virtuales, vamos a lograr un avance increíble en el uso de nuevas formas de enseñar, no con la clase magistral, si bien en algunos casos hace falta y son muy interesantes, sino con el trabajo colaborativo y mutuo. Les estoy poniendo algo de material previo para que ustedes se vayan empapando del tema que vamos a charlar. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Iris Jiménez Pitre, que como siempre yo he participado con ellos en varios escenarios académicos y la verdad es que es muy clara en sus conceptos y se ha especializado en este tema del empoderamiento y en este tema de que tenemos que hacer un uso masivo y poderoso de la tecnología. Esto lo veníamos hablando, la primera vez que la voy a hablar de empoderamiento fue en el año 2014, sin pandemia, e indudablemente hoy en día la pandemia nos hace, nos ha obligado en realidad a utilizar. Así que, bien, como ya estamos casi a los 45 minutos y la idea es no darles más de 45 minutos seguidos, la idea es completar esto por ahora, completar esta charla por ahora, aceptar todas aquellas preguntas que quieran hacer para que la doctora pueda contestar en la medida de lo posible. Y bueno, ya ha quedado este Padlet listo para que lo recuerde.
aquí mucha gente está escribiendo lo mismo y es justamente para que les quede este dicho, que no sé cómo ponerle a este dicho, pero lo voy a poner en algún lugar especial dentro del IDEX para que ahí quede como, digamos, como un recordatorio de esto, de que esta diplomatura es una diplomatura que se va a basar mucho más en la experiencia y en el aprendizaje por la investigación propia. Si meten la pata, no hay problema. No hay, digamos, la aparición de la tecnología nos ha permitido a nosotros que empecemos a trabajar con el concepto de la prueba y el error. Vamos a meter la pata. Va a salir alguna cosa mal y seguro, pero la próxima vez que la hago la voy a hacer un poco mejor y así hasta que quede perfecto. Aquí lo pusieron en el YouTube también, así que está perfecto el concepto. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta y que la pueda hacer ahora? O la hace en el Padlet, que lo tengo abierto. Sí, Américo, Iris. Sí, Iris, sí. Hola, Tito. Sí, hola, Iris. Bueno, felicitaciones, extraordinaria, muy clara. Y para Américo, yo a este dicho le llamaría empoderamiento, porque es el camino del empoderamiento. Así es, Tito. Así es. Escuchemos opiniones de los colegas, Américo, que escriban. Vamos a colocarle entonces. Con el grupo de Telegram realmente funcionamos como un equipo, dice, de trabajo colaborativo. Así es. Muy bien. En el Padlet pueden poner habla de Steam. Sí, Steam el mejor, bueno, camino de... Bueno, lo que pasa es que yo lo estoy viendo hasta a medida que lo van cargando nada más. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Sí? Qué sé yo, pueden preguntar si quieren cuál es el plato típico de La Guajira. ¿Sí? Bueno, dice Viviana aquí, excelente disertación, Iris. Bueno, Viviana, me agrada que les haya gustado. No, yo sabía que les iba a gustar. Además, no soy sonso a la hora de elegir los expositores y las expositoras. Así que cada una de los que nos han acompañado nos han dado una vista distinta de cómo usar la tecnología en el aula. Y ese es lo que permite que hagamos un enriquecimiento de esta diplomatura, porque nos permite ver. A ver. Dice, ¿cómo la tecnología puede transformar a los sistemas educativos para una mejor sociedad? ¿Cómo la tecnología? Bueno, precisamente cuando hacía mi disertación, yo hablaba, las tecnologías siempre han estado allí, ¿sí? Las tecnologías han estado ahí, todo ese proceso de innovación ha estado ahí. De repente nosotros lo usábamos de manera tímida, voy a utilizar esta herramienta, voy a hacer esto, pero en uno de mis, en una de las presentaciones donde comienzo a hablar de la parte de la transformación o ese empoderamiento digital, sobre todo en estos momentos se hizo más evidente porque estamos hiperconectados, pero precisamente por este proceso de confinamiento que estamos, que la pandemia pues obligó y que fueron las restricciones o la solución que encontraron cada uno de los gobiernos a través de las políticas públicas y nos confinaron, pero esto lo que hizo fue, porque lo dije, estamos nosotros en deuda de esta transformación, de este empoderamiento digital, sobre todo estas personas que venimos trabajando y somos apasionados con esta parte de la tecnología, pero fíjate que en esa pregunta que me acabas de hacer, el mismo ejercicio que estamos haciendo del año pasado hasta el momento está dando respuesta a eso. ¿Por qué? Los procesos de educación se han optimizado muchísimo más. Yo decía ahí, nos hace mucho más fácil trabajar en una plataforma de Classroom y hacer una evaluación a través de un formulario online. Sí, porque si tenemos 20, 30, 50, 100 estudiantes, nosotros simplemente hacemos uso de esa tecnología, venimos y programamos nuestro examen, nuestro parcial, y automáticamente el software, el formulario, nos permite a nosotros entonces hacer la categoría de evaluación de ese seguimiento que le queremos hacer a nuestros estudiantes. Entonces, fíjate, nos está haciendo la vida más fácil y por ende entonces el proceso de la calidad de la educación también entonces se va a optimizar de manera más rápida.
En ese sentido. En otro sentido, pues no vamos a creer que el conocimiento lo tenemos únicamente nosotros, es de manera universal. Y con el uso de estas herramientas tecnológicas, nosotros estamos apuntando a una educación de calidad. Pero para eso, vuelvo y apunto a las políticas públicas, pero para eso nosotros necesitamos, para llegar, sobre todo en las universidades a nivel de educación superior, nosotros necesitamos la acreditación, y para la acreditación te dice que tú necesitas entonces una cantidad de requerimientos, pero eso nosotros como docentes únicamente no podemos ser tan soñadores que bueno, listo, sí, ya estoy utilizando estas herramientas y por eso ya voy a apuntar a una educación de calidad. No, para esa educación de calidad necesitamos estar aunados con las políticas, con la parte del gobierno, con la parte empresarial, pero nosotros como docentes jugamos un papel importantísimo. Ahí la profesora Viviana decía, es necesario que nos estén capacitando, sí, pero entonces esto tiene que ir implementado en cada uno de los planes de acción, el plan estratégico, pues que tenga cada centro educativo, cada universidad, cada gobierno debe ir implementado. Entonces, tomar una parte del financiamiento y decir, esto lo voy a hacer para preparar, capacitar a mis docentes. Si yo capacito a mis docentes, entonces sé que van a estar 100% preparados para impartir una educación de calidad, pero de la parte del gobierno también debe hacer inversión en infraestructura. Y con esa transformación digital, profesor Molina, doctor Molina, sé que nosotros vamos a llegar a alcanzar una educación de calidad. Gracias. Bueno, ahí hay algunos comentarios interesantes en el chat del YouTube. El Permíteme, doctor... Américo, permíteme. Aquí está Carla y hace una buena reflexión. Carla viene y dice, es muy difícil la igualdad en la que está la tecnología en el trabajo de la escuela, donde los chicos no tienen computadoras, tampoco tienen internet, y ahí está la brecha digital. En una parte de mi disertación les dije, a nosotros los docentes simplemente nos dijeron, oigan, enfréntese ahí a un computador, a un dispositivo, llámele el dispositivo que usted quiera, tablet, celular, esto, y continúe con el proceso de formación. Nosotros llegamos y, wow, esto es un desafío. Algunos porque manejamos todo esto y sin embargo, Américo, en medio de toda esta pandemia, hemos compartido una cantidad de herramientas que tú no manejabas, que yo no manejaba, que de pronto en Panamá no manejaban, y con esta red de conocimiento, redes de conocimiento y académicas que tenemos, pues hemos intercambiado, y aquí en la diplomatura pues también se ha visto eso, los colegas que nos están acompañando todos los sábados. Pero entonces, Carla, fíjate que sí, y desde la misma UNESCO, la CEPAL, que son las que tienen la autoridad y la autonomía a nivel mundial, se vio esa brecha digital. Vuelvo y pongo de ejemplo mi comunidad. Nosotros el año pasado con el grupo de investigación BIEMAR hicimos un evento, y dentro del evento científico hicimos una bitácora donde cada uno nos mostrara su experiencia con el uso de la tecnología en medio de esta pandemia. Te cuento que fue un trabajo bellísimo y un trabajo que hizo salir lágrimas. ¿Por qué? Porque nosotros vimos esa brecha digital. Vuelvo y te comunico, nosotros estamos ubicados en la parte norte del país Colombia, en el departamento de La Guajira, donde tenemos una población guayú y hay muchísima pobreza. Entonces, si no tienen ni siquiera para comer, van a tener para comprar un computador, van a tener para tener un celular cada uno, si son familias numerosas de 5, 6, 7, 10 hijos, con un solo celular, si es que lo hay. Entonces, en esa bitácora, fíjate que tuvimos esa oportunidad de nosotros mirar esas experiencias que cada uno desde su entorno, esto fue una experiencia internacional, porque el evento lo hicimos internacional, pero te voy a tocar un punto de esa brecha digital. Una de las niñas decía, no, es que yo sí quiero prepararme, pero yo vivo en una ranchería, y para estar en la ranchería, entonces a mí me toca subirme en el copito del palo de más alto que hay en la ranchería y comenzar a buscar para ver dónde es que tengo la rayita de cobertura para yo poder tener la accesibilidad, ¿sí? La accesibilidad digital a esa clase. Entonces, fíjate que eso, entonces, bueno, digo, lo que pasa es que yo trabajo en la parte de las políticas públicas. Me disculpan si toco mucho al gobierno aquí, pero eso hacía parte de que el gobierno hiciera sus inversiones. Aquí sí se hicieron una cantidad de cosas a nivel del ministerio de las TIC, tablet para niños, de pronto unos
recargas de datos, algunas universidades prestaban los computadores, etcétera, etcétera, pero no es ahí, Carla, no es ahí donde se va a dar la respuesta. Aquí se necesita una gran inversión para que nosotros entonces dejemos de ser esos países subdesarrollados, porque tenemos ese rótulo del subdesarrollo, pero precisamente porque pues, ese Producto Interno Bruto no se invierte en cuestiones de ciencia, de tecnología y innovación, y mucho menos en la parte de educación. Entonces, esa brecha digital ha estado ahí, pero ahorita con esto que nosotros nos tocó afrontar este desafío, por eso titulé mi conferencia así, desafío en estos tiempos difíciles, se ha hecho más evidente, mucho más evidente, pero nosotros docentes no podemos quedarnos con los brazos cruzados, compañeros, colegas, estudiantes, tenemos que alzar la voz y llegar a donde nuestras autoridades, donde nuestros directores de los centros educativos, donde nuestros gobernantes, donde nuestros presidentes, tenemos esta necesidad y necesitamos entonces que suplan estas necesidades a través de inversiones en una infraestructura y a través de unas capacitaciones permanentes para nosotros tener ese empoderamiento digital y poder tener una educación de calidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Iris. Ahí Luis Augusto nos ha puesto una bandera de Brasil en el Padlet. Parece que él es de ahí porque comenta que a los chicos les enseñan historia llevando a los chicos a los lugares históricos. Así que, muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo la participación. Vamos a cortar porque en realidad era 20 minutos y hacer un cierre con otra herramienta que les iba a dar, algunos parámetros, pero lo vamos a ver en la clase que sigue.